Tengan muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta capacitación que vamos a hablar de habilidades blandas para turismo, donde vamos a tocar temas respecto al servicio y atención al cliente, además trabajo en equipo y otras áreas de habilidades blandas que permiten que el turismo se desarrolle y dar un mejor servicio. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Primero vamos a ir hablando de las habilidades blandas. ¿Por qué creen ustedes que es importante que en turismo existan estas habilidades blandas? ¿O qué son las habilidades blandas para ustedes? ¿Alguien que me pueda ahí ayudar o contestar de los que ya están? Manuel, Manuel, ¿para ti qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas en sí son aquellas habilidades que necesitamos mejorar. ¿Sí? Ajá, Jalonea para la sí, derecha. cabal, son. ¿Qué más? No mucho, pero digamos cuando yo le quito el acelerador, empieza a jalonea a la derecha. No sé si es... sí, Manuel. Sí, eh, bueno, como le estaba comentando, las habilidades blandas son aquellas que necesitamos mejorar. Son las que pues, no las hemos desarrollado de la mejor manera y necesitamos que nos orienten para cómo poderlas desarrollar de la manera más efectiva posible. Correcto, sí, son áreas que, digamos, hay unas habilidades técnicas y hay habilidades blandas. Las habilidades técnicas es como tocar música, preparar algún alimento, cocinar, también habilidades administrativas y otras. Las habilidades blandas van relacionadas con temas de actitudes y actitudes que tienen las personas para poderse relacionar con los demás. Entre ellas está la comunicación. Dice, la comunicación es una habilidad muy valorada en la industria turística, porque cómo nos comunicamos con otros, cuáles son los mensajes que nosotros trasladamos y decimos a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, a la hora de saludar, cuál es la comunicación que debemos de tener a la hora de resolver un problema, cómo lo tratamos de resolver, qué palabras usamos, qué frases necesitamos ir desarrollando para que esa comunicación no se malinterprete y que nos genere algún problema personal. ¿Cuántas veces por un mal saludo la gente se ha molestado y no quiere recibir un servicio o quedarse en un lugar? Así puede ser de que la persona sea demasiado seria o no sabe comunicarse, entonces con los gestos, con las frases que ocupa, entonces se dejan perder clientes por una mala comunicación. La comunicación es bien clave, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Es qué decimos a la hora de atender a un cliente. Entonces, esa es una habilidad clave en el turismo y dentro de las habilidades blandas. La segunda, que también es importante, es la atención al cliente. Saber atender a los clientes es importante porque ellos son los que nos pagan los negocios. Y qué tan atentos estamos a la hora de ver a un cliente. Es bien complicado llegar a un restaurante o llegar a un hotel y que no le haga caso, ya sea el mesero o la recepcionista. Y el cliente quiere comunicarse. Pide la cuenta y no se la llevan. Pide una bebida y tampoco. Entonces, el mesero no está cumpliendo su función principal, que es atender al cliente. Entonces, la atención al cliente es una habilidad blanda que debemos de tener, ser serviciales, ser atentos con los demás. Entonces, eso nos permitiría,
nos permite mejorar la experiencia turística. ¿Cuántas veces o alguien me puede contar cómo ustedes se sienten bien a la hora de que los atienda un cliente? Ivonne, Ivonne Barrientos. ¿Por qué es importante la atención al cliente como habilidad blanda en las actividades que hacemos? No sé sino que nos apoye Mari Rodríguez. ¿Por qué es importante la atención al cliente? ¿Y por qué es parte de las habilidades blandas? Porque de ¿Sí? ¿Mari? posible recomendación, entonces debemos de atender lo mejor que podamos a nuestros clientes. Exacto. Y eso es nacido. ¿Qué creen ustedes? ¿La gente nace atenta o se hace atenta? Se hace. Pregunta. Ajá. ¿Por qué? Yo ¿Qué creo es que lo que... todos tenemos, perdón, todos traemos la capacidad de aprender. No nacemos aprendidos, entonces en el camino vamos adecuándonos a la necesidad que surja o en el momento donde estemos. Correcto. Entonces, la gente va aprendiendo técnicas, cómo atender al cliente, cómo saludarlo, cómo dirigirse, cómo pedir una cuenta, cómo entregar el menú, cómo manejar un conflicto de manera atenta y la manera de serlo servicial para que el cliente pueda estar contento de las actividades que se están desarrollando. Otra habilidad blanda es el trabajo en equipo. ¿Por qué creen que es importante el trabajo en equipo? Le vamos a preguntar a Sandra. Sandra. Okay. Si no, Mario Meléndez. ¿Por qué el trabajo en equipo es una habilidad blanda? ¿Y por qué es importante para un negocio trabajar en equipo? Sí, Mario. Hola, Hola, Mario. hola, pues entiendo de que trabajar en equipo, pues es mucho mejor, ¿verdad? Para poder dar un mejor servicio, pues. Pues en mi caso acá de la situación de las lanchas, pues a veces me toca apoyarme con más compañeros y así sacar adelante algún grupo grande que tengamos. Correcto. Sí, porque un momento, usted tiene cierta capacidad, pero ya con sus demás compañeros se pueden resolver un problema y es esencial, porque si alguien solo piensa individualmente en el tema turístico, no va a poder crecer y tampoco coordinarse con los demás para poder desarrollar todos los trabajos y es una habilidad que se tiene que ir desarrollando en poder compartir, en poder delegar con otras personas y poder trabajar de manera sincronizada alguna de las actividades que ustedes están desarrollando. Por eso es bien importante trabajar en equipo a la hora de desarrollar cualquier actividad, ya sea en cocina, en alojamiento, en los tours, como bien lo menciona. ¿Qué sucede si llega un grupo de 60 personas? No las va a poder abarcar.
Pero usted, si sabe que puede contar con otras personas que ofrezcan el mismo servicio, la misma atención, y usted coordinar todo, entonces lo va a llamar porque sabe que esas personas están dispuestas, que no solo piensa de manera individual, solo yo puedo hacerlo, solo yo puedo mejorarlo. Entonces no se puede dejar de crecer. Si uno aprende a trabajar en equipo, puede delegar, puede confiar, que es lo más complicado, confiar que la otra persona va a hacer las cosas como uno le gusta que las hiciera. Entonces, trabajo en equipo es la confianza, es la delegación, es la coordinación de todas las acciones. Y esa habilidad hay que irla desarrollando para poder crecer. Y alguien que se integra a una nueva empresa tiene que aprender a trabajar con los demás compañeros y compañeras que están dentro de las actividades que desarrollan. Otra es, dentro de las habilidades, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, utilizar y administrar nuestras propias emociones de manera efectiva, así como de reconocer y empatizar con las emociones de los demás. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta gente no explota cuando un cliente le sale malcriado o se molesta? Entonces, la inteligencia emocional es saberse controlar o se pelean entre compañeras y compañeros dentro del trabajo. Entonces, si yo no tengo inteligencia emocional, tengo, como dicen, mecha corta, me puedo enojar por cualquier cosa y no logro coordinar y trabajar en conjunto. Entonces, la inteligencia emocional es esa habilidad de entender y administrar esas emociones. ¿Qué tanto nos logramos controlar? Reconocer y empatizar con los demás. Cuando tiene un problema alguien, entonces le apoyo. Por ejemplo, llegó una compañera enferma con un malestar. Ah, no, pero esa no es mi función, que lo haga otro. Esa, ella le toca. Y saben ustedes que está mal. Entonces le apoyan para que esta persona le ayude. ¿O qué sucede si alguien llegó con mal genio y lo empiezan a molestar? Esa persona va a explotar. Entonces, ¿cómo controlo yo no explotar? ¿Qué hacen ustedes? Cuéntenme. Quiero escucharlos para no molestarse y controlarse. Isis, Hola, buenas tardes a todos. buenas tardes, Isis, bienvenida. Yo lo que he hecho muchas veces es pues pensar de que el problema no es conmigo y comprender que las demás personas andan cada uno en su, tal vez con algún problema, y yo trato de pensar en eso, que el problema no es conmigo y le atiendo de la mejor manera, y al final pues la gente cambia su forma de quizás reaccionar. Ya es diferente, al final del servicio se va diferente. Si uno trata la forma de ser amable y comprender, al final la gente se va contenta porque uno no ha salido igual o peor, sino que ha tratado de calmar la situación. Correcto, eso es lo mejor, así, porque si Hola, usted le hola, sale, buenas tardes. buenas tardes, sí, Un saludo a todos. Quería intervenir en eso. ajá, De mi parte, yo he controlado mucho eso pensando cuál es el objetivo que yo tengo. Y no sé si he sido demasiado práctico, pero he pensado, a mí lo que me interesa al final, si este cliente viene, es comprenderlo, la parte de empatía, eh, bañarme un poquito de aceite y decir lo que yo necesito. Es como usted dijo al principio, este es el que me paga eh, mis esfuerzos, entonces le voy a hacer paciencia porque necesito ese pago de él. ajá, Y entonces eso me ha llevado a entenderlo. Me recuerdo que la vez pasada tenía un problema con un empleado, siempre que tratábamos a un cliente, ay, decía, viene aquel, yo no lo quiero atender. Entonces, muchas veces yo lo hacía y cuando ya este cliente me pagaba, porque sí pagaba, le decía yo, mira, le decía yo, a esto le hago paciencia y le enseñaba lo que él había pagado. Entonces, ajá. no sé si sea muy
No, pero Eh, esa es la realidad. Ajá. ajá, entonces era como yo lo veía, ¿va? Entonces eso quería aportar. Correcto. Sí, sí, ambos mencionan algo y en clave. El cliente puede llegar con una emoción muy fuerte y depende de uno bajársela y atenderlo. Como dice usted, al final el cliente es el que paga las cuentas. Entonces, ¿cómo lo atendemos? Parece hasta mentira. Y uno se pregunta, vaya, si este señor o esta persona siempre llega, porque le gusta el servicio, si le gusta cómo lo atendemos y sabe de que aunque hubo un problema, esa dificultad me permitió mejorar la relación, me permitió dar un mejor servicio y también me permite a mejorar mi calidad a la hora de atender a cualquier cliente, hacerle preguntas mejores y a la vez también controlarme para no que no se molesten y si llegan con mala actitud lograr manejarlo o si el empleado ve que no lo quiere atender, enseñarle cómo se atiende. Entonces, bien importante la inteligencia emocional. Muchos de los grandes despidos de las personas en el trabajo es por falta de inteligencia emocional. Hay estudios que dicen que más del 90% de los despidos es porque no es porque no sepan hacer las cosas, sino que explotan, practican mucho chambre, practican generan problemas, generan dificultad con el equipo. Entonces, eso es parte de no tener una buena inteligencia emocional y poderse controlar y utilizar y administrarla adecuadamente las emociones. Entonces, es bien importante y es una de las habilidades que se necesita ir trabajando. Otro es el tema de la resolución de conflictos, que va amarrado con el tema anterior, que es la manera como dos o más individuos o organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros o todos ellos. Aquí vemos algunos conflictos de horarios, que mira que yo quiero tal horario y tú no, o conflictos que se dan entre empleados, entre a la hora de pagar. Por ejemplo, una mala cuenta. Alguien se confundió, le llevó un dato que no era al cliente, el cliente se molesta. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo le decimos de manera amable que hubo un error o cómo se lo mejoramos para que no se genere un conflicto a una agresión? ¿Qué hacemos? Cuéntenme. Bueno, yo creo que siempre en las capacidades de ir emprendiendo esas nuevas soluciones, porque sí, siempre hay una diferencia en dependiendo quién me atendió o cómo me atendió. Hay personas que sí le dan el auge y apoyo para encontrar la solución, como dice, que sea pacífica, pero estoy irritado porque tú me estás cobrando más de lo que tú me pronunciaste. No estás siendo certero o veraz con la información entregada en el momento que estábamos haciendo el procedimiento de entablar dicho contrato. Ya me ha pasado esas situaciones, pero le digo, mire, déjelo así entonces. Es Ajá, como asumir uno el desacuerdo que se pueden afrontar en esa persona. Y dependiendo cómo estés tu día o tu actitud, cómo está, para darle la calidad del servicio que se está prestando. A veces quiere uno dar buen servicio, pero la actitud de la otra persona, eh, ahí donde viene, como dice usted, esas emociones de que todo se está viendo en la parte financiera de que no vaya a salir más dañado de lo que o era limitado lo que estaba dentro de tu paquete o era que tu parte financiera no estaba para gastar dentro de tu planificación lo que estaba creando dentro de lo que ya se ha hecho contratado. correcto. Sí, digamos, el ejemplo, contratan una habitación. Después el cliente se queja porque no le especificaron algunas cláusulas o pidió algo a la habitación y se lo olvida. Y después empieza ese desacuerdo.
Entonces tiene que enfrentarlo y buscar una solución pacífica que no se generen emociones contradictorias y se pueda trabajar. O los conflictos que se dan entre compañeros y compañeras a la hora de trabajar. Así, de repente subieron a alguien, lo ascendieron y empieza a haber un conflicto porque antes era igual y tiene que darle órdenes. Entonces, esa generación de conflictos se puede ir manejando y diferenciando entre la persona y el problema. Entonces, esta persona le empieza a solicitar que, que haga mejor las cosas y me dice, pero vos no las hacías así, pero hoy está asumiendo el papel. Entonces, esas actividades se tienen que mejorar. Mélida. Y también quería agregar algo en el tema, ¿verdad? Sí, Que es muy importante tener como la habilidad de que el conflicto no progrese, ¿verdad? Porque el exacto. conflicto tiene varias etapas. Entonces, cuando ya el conflicto llega a un momento que ya no se puede, por decir así, negociar, ¿verdad? Porque ya se ha roto totalmente la comunicación, ya es más complicado, ¿verdad? Entonces, por eso, vaya, en el caso de turismo, es bien clave que por pequeñito que sea la diferencia o la fricción que el cliente nos presente, le pongamos la debida atención, ¿verdad? Porque si Sí. no, ya eso crea un estado de enojo o de resentimiento o de malestar en el cliente, que hasta es posible que ya no vuelva a llegar, ¿verdad? A nuestro establecimiento. Entonces, en ese caso, pues es bien, bien importante que todo el personal de la empresa esté bien coordinado, bien conectado y, y poderse comunicar y poder pedir el servicio a la persona correcta. Si no está la persona, hacerlo quien esté disponible, etcétera, ¿verdad? Pero no decir, como decía Mauricio, eso no me toca a mí, ¿verdad? Entonces, esas cosas son muy claves en el servicio turístico. Gracias. Muchas Hola. gracias, Mélida. Sí, sí, Mario. Por cierto, este día tuve un caso con dos extranjeros, ¿verdad?, que venían procedentes de Nicaragua. Em, Nosotros en el anuncio que le hacemos, ¿verdad? Lo que va a traer, por ejemplo, las copias, pasaporte vigente o de qué nacionalidad es para ver qué tipo de visa ocupa para entrar al país o también para lo que va a pagar acá en El Salvador. Hoy, el caso de hoy fue que dos extranjeros, ellos ya saben bien también cuánto van a pagar para ingresar o salir de X país. Entonces nosotros le habíamos dado un precio nuestro, ¿verdad? Por la pasada. Y entonces ellos venían molestos porque les cobraron en la salida de Nicaragua, que son $3 por persona. Entonces, para no estar yo discutiendo tanto con ellos, pues le acepté descontarle los $6, que eso ya no me correspondía a mí, pero también como parte de eso tenía que haber una información atrás, ¿verdad? Sí, Pero a veces también ellos ya lo saben, pero era a lo que voy yo, que pues por la experiencia que tenemos, hay muchos turistas, y aunque sean extranjeros, que son pícaros, o sea, piden hasta reembolso de todo el viaje después, si entramos a alguna discusión. Entonces lo que hice yo, por la experiencia, mejor asumí los $6 y ya quedamos en paz, ¿verdad? Para que no fuera el enojado. correcto. Y lo hizo bien porque, como bien lo menciona, hay gente que se aprovecha del conflicto para sacar ventaja. Entonces, y hay que ir entendiendo y ir manejándolo adecuadamente. Como dijo Mélida, no pasar a otro nivel que les va a afectar a su negocio, a su publicidad y a las actividades que desarrollen. Por eso, aprender a manejar conflictos es importante dentro de las actividades turísticas que desarrollamos.